Bueno, formalmente buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Creo que nos conocemos ya de vista con casi todos ustedes. Eh, Vamos a arrancar con la materia navegación y cartas náuticas. Este, Vamos a tener una serie de clases en las próximas semanas. Todo esto va a estar acompañado de trabajos prácticos que ustedes van a hacer para entender un poco mejor los temas y para poder ir resolviendo los desafíos que se le plantea a un timonel respecto de la navegación. Esto no pasa, ¿qué le pasó? Ahí está. Bueno, ¿alguien tiene alguna definición de lo que es navegar o qué es la navegación? ¿Alguien quiere compartir algo al respecto? Lo que se les ocurra. Bien, yo tengo la aeronáutica, no sé si Dale, digamos, dale. es digamos, el hecho de ir de un lado a otro, ¿no? Bien, Ir de A a B con una planificación. bien, buenísima. Hay distintas definiciones. Si se meten en el diccionario de la Real Academia Española hay varias. Y la que nosotros usamos es la que tenemos en la escuela, que la tenemos hace mucho tiempo, es muy parecido a lo que vos decís, Juan Pablo. Y lo que decimos nosotros que la navegación es la ciencia y el arte de llevar una embarcación de un lugar a otro con exactitud y seguridad. ¿Sí? ¿Qué tiene de arte esto? Bueno, toda la destreza marinera tiene una cuestión de arte en el sentido de que trimar una vela es algo que se hace y se va aprendiendo, es una destreza. Eh, y la ciencia, por decirlo de alguna manera, es lo que vamos a ver eh, en esta serie de clases, que van a tener que ver con la solución de los distintos problemas que tiene la navegación. Opa, un momento, que tiene que ver con resolver los distintos problemas. Y nosotros tenemos ahí, digamos, en lugar de planificación, lo que decimos es con exactitud y seguridad, porque la seguridad es algo sobre lo cual se va a estar haciendo y se hace hincapié todo el tiempo. Y la exactitud es la manera en la que debemos navegar. Así que, teniendo esa definición, vamos a definir cuáles son los 4 problemas de la navegación. ¿Sí? Son 4. Ninguno tiene que ver con conseguir el dinero para pagar la amarra a fin de mes, ni con conseguir compañía, ni que alguno de los que tripula cocine bien o ronque poco. Los 4 problemas de la navegación son en este orden. Y en este orden, tal vez esperen que hay más gente en la sala de espera. Vamos a admitirlos. Ahí están entrando los que estaban llegando más tarde. Bueno. Para los que recién llegan, no sé si están online ahí, muchos no se perdieron. ¿Qué tal? Perdón, Gassi, buenas noches. Hola, Perdón, Dami. recién no podía entrar, perdón. No hay ningún problema. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es definir cuáles son los 4 problemas tradicionales de la navegación. ¿Sí? Okay. El primer problema es el problema de la situación. ¿Dónde estoy? No hay mucho más que agregar que si no sabemos dónde estamos, difícilmente podamos llegar a ningún lado, ¿no? Con lo cual, la situación, la definición de la situación, de nuestra posición, el saber dónde estamos, es algo que un timonel tiene que poder hacer siempre y siempre y cuando esté navegando dentro de su zona de influencia, ¿sí? Nadie le va a pedir a un timonel que tenga la capacidad de definir una línea de posición con las estrellas, pero sí se le va a pedir que pueda aplicar los métodos que son propios del timonel. El segundo problema es la dirección. Una vez que sé dónde estoy, vamos, ¿cómo hago para llegar a
al lugar al que quiero ir. ¿De qué manera? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cómo tengo que ir? Ese es el problema de la dirección. El tercero tiene que ver con la distancia. La distancia relacionada con la velocidad y con el tiempo, ¿sí? Porque ya van a ver que los problemas de ingreso en los puertos siempre están en la entrada de los puertos o en las cercanías o en las proximidades de los puertos. Con lo cual, calcular una distancia y un tiempo nos va a ayudar a resolver el cuarto problema, que es el de la profundidad, si paso o no paso. Ustedes ya han visto que cada vez que salen el río está creciendo o está bajando, difícilmente siempre está digamos, en lo que llaman la estoa, que es el momento donde no crece ni baja, pero siempre la marea es algo que se está moviendo. Y en la zona donde nosotros estamos, se da una marea particular, que ya la van a ver, y que van a ver cómo hacemos para calcular la altura de marea en un momento determinado, cuando sabemos cuál es ese momento. Los problemas 3 y 4 están bastante interrelacionados entre sí. Así que, digamos, para arrancar con el tema de la situación, vamos a tener que ver varias cosas. Vamos a hacer un paseo por algunos lugares de la historia también. Y bueno, donde estamos es acá, ¿sí? Eso es donde estamos, ese es el lugar, la Tierra, en principio. En el año 1977 se lanzó la sonda, la Voyager 1, y creo que fue cerca del 1990, antes de que pasara más allá de las órbitas de los últimos planetas. Apuntaron sus cámaras para la Tierra y sacaron esa foto, que fue prácticamente la foto más lejana que se tiene de la Tierra, ¿sí? Carl Sagan era parte de esa misión, y con esa foto hizo un video precioso que está en YouTube, que dura 3 minutos, y que habla de digamos, de la Tierra, de lo que significa, de lo que es nuestro hogar, y recalca sobre todo la responsabilidad que tenemos de cuidar y preservar el medio ambiente, ¿sí? Para nosotros veleristas, digamos, somos básicamente ecológicos, salvo que hagamos macanas, porque nos movemos con el viento, con las fuerzas de la Tierra. Entonces, no necesitamos estar quemando combustible ni otro tipo de cuestiones. Y hay una gran relación entre la vela y la ecología. Y la verdad que tenemos mucha responsabilidad en seguir haciendo que la Tierra, que no es algo que heredamos de nuestros padres, sino que más bien estamos guardando para nuestros hijos, deba ser cuidada. Eso y esta campaña de dónde empieza el océano, que seguramente muchos de ustedes las vieron, es uno de los mensajes que yo me gustaría dejarles, ¿sí? En cada alcantarilla de cada ciudad, esa alcantarilla va a un espejo de agua. Cualquier cosa que nosotros tiremos ahí va a terminar en el agua, va a contaminar. Ese barbijo es una muestra de eso. Y bueno, yo les diría que prácticamente obligados a cuidar de la tierra y a conservar el medio ambiente. Así que dicho esto, y ya habiendo quedado bien con Greenpeace, arrancamos por la tierra y con algunas de sus particularidades. Tierra. Dale. De oeste a este.
De oeste a este. Exacto. Claro. Exacto, la Tierra gira de oeste a este. Lo que va del este al oeste es el Sol, pero en verdad, como el Sol está quieto, los que damos vueltas somos nosotros. Ese movimiento de la Tierra, el movimiento de rotación, genera los días y las noches. El segundo de los movimientos de la Tierra es el movimiento de traslación alrededor del Sol. El Sol está ahí en una de ¿cómo se llama? De los focos de esa elipse. Y el movimiento de traslación alrededor del Sol, junto con el eje de la Tierra que está inclinado, es lo que generan las estaciones. Nosotros normalmente damos esta clase cerca de alguno de estos sucesos. Hoy nos tocó justito el equinoccio de primavera, porque algo particular pasa en el equinoccio de primavera. ¿Alguien sabe qué es lo que pasa en el equinoccio de primavera, igual que en el de otoño? Los rayos del sol son perpendiculares al ecuador, ¿no? Claro, ese es un efecto. Ese es un efecto, sí, claro, caen perpendiculares en el ecuador, y ahora enseguidita vamos a ver algo que tiene mucho que ver con eso. Y además lo que pasa es que la cantidad de horas que el Sol está por encima del horizonte es igual que la cantidad de horas que el Sol está por debajo. No quiere decir que haya la misma cantidad de horas de luz y de oscuridad, porque eso es distinto, pero sí, ¿cómo se llama? Sí, la cantidad de horas que está por encima y por debajo es la misma. Bueno, para anoticiamiento de algunos de ustedes, por ahí algunos ya lo sabían, otros no, la Tierra tiene otros dos movimientos rarísimos, ¿sí? Uno es, imagínense un trompo que gira, ¿sí? Y que gira siempre con el mismo ángulo. Bueno, ese es uno de los movimientos de la Tierra, que se llama movimiento de precesión. Enseguida vamos a ver por qué se llama de precesión. Y después tiene un movimiento más alrededor de ese movimiento de precesión que se llama de nutación, que son como pequeños conitos, que lo que hacen, digamos, no nos cambian nada en nuestra relación con el Sol, porque siempre vamos conservando el mismo ángulo respecto del plano de la eclíptica, pero lo que hacen es que el eje de la Tierra apunte en distintos momentos a distintos lugares, ¿sí? Entonces, esa circunferencia que está ahí marca el punto de la esfera celeste donde va apuntando la prolongación del eje de la Tierra. Hoy, que estamos más o menos en el más 2000, que está ahí arriba, el eje de la Tierra apunta por el norte a la estrella polar, a lo que se llama la estrella polar. Entonces, cualquiera de ustedes me va a decir, pero hace 2000 años la estrella polar no era la estrella polar. No, claro, no era la estrella polar, porque estaba apuntando al lugar donde está marcado el cero. Y dentro de otros 2000 años tampoco va a serlo. Bueno, sí, así es. El movimiento ese de precesión genera ese efecto que hace que el eje de la Tierra no apunte siempre al mismo lugar. Hay bueno, si a alguno después en algún momento le interesa, se lo puedo contar en privado, porque por ahí acá la clase es larga y ya vamos muy avanzados en el tiempo. Pero hay una relación astrológica entre dónde apunta y las eras. Supongo que todos habrán escuchado hablar de la era de Acuario, de la era de Piscis y demás. Bueno, en otro momento, si tenemos tiempo, lo profundizamos, pero tiene que ver básicamente con este movimiento de precesión de la Tierra. Bien, vamos a arrancar entonces para la situación con uno de las tres personas o de los tres personajes que les vamos a presentar hoy, ¿sí? Este muchacho era un griego que nació unos 270 años antes de la era común, en África, en Libia, y que se llamó Eratóstenes, ¿sí? Eratóstenes bueno, se mudó a Alejandría, trabajaba en la biblioteca de Alejandría y se dedicó al estudio de la geografía. Era un geógrafo, y Alejandría era en esa época la cuna prácticamente del conocimiento, ¿sí?
Ahí entró una persona, se había caído. Eratóstenes era amigo de Arquímedes, aquel muchacho que inventó el tema de la bañadera, que se metía en la bañadera y echaba agua para afuera, y entre charla y conversaciones, y como tenía un espíritu científico importante, empezó a hacer algunas observaciones, ¿sí? Y se empezó a preguntar digamos, cuál era la forma de la Tierra. Entonces, como estaba en la Biblioteca de Alejandría, tenía acceso a todos los volúmenes que ahí había, y leyó que había un lugar al sur de Alejandría, que está marcado en la figura de arriba a la izquierda como Siena, hoy la ciudad se llama Asuán, donde había un momento en el año en el que los rayos entraban perpendiculares a un pozo y se veía el fondo del pozo. ¿Qué pasaba con esos rayos? Pasaban que estaban prácticamente sobre el trópico de Capricornio, que es, digamos, cuando vimos esta imagen, la del solsticio de verano, es cuando los rayos caen perpendiculares en el trópico de Capricornio. Y entonces él decía, bueno, si el Sol está lejos y ahí hay un lugar donde los rayos están cayendo perpendiculares y la Tierra es plana, lo que deberíamos tener es que acá en Alejandría eso pase. Pero en Alejandría eso no pasaba. En ningún momento del año los rayos eran perpendiculares ¿cómo se llama? Eran perpendiculares a la Tierra. Entonces empezó a pensar que la forma que tenía la Tierra tenía que ver más con una esfera. Y como la verdad que es muy razonable que sea una esfera y no que sea plana, el tipo se ideó un experimento que era medir, ahí estamos en la figura de arriba a la derecha, era medir el ángulo SA, que sería la sombra que proyecta un objeto de una altura cualquiera, en Alejandría, el mismo día que se veía que en Siena los rayos entraban verticales. ¿Sí? Entonces él dijo, en esa época la verdad que la geometría no estaba muy desarrollada, pero el ángulo se podía medir y ya se sabía que por alternos internos ese ángulo A era igual que el ángulo B. Entonces el pibe, ¿qué le estaría faltando? Bueno, si tenía el ángulo A y sabía que era igual al ángulo B, lo que le faltaba era la distancia entre las dos ciudades para después hacer una regla de 3 simple y calcular todo el diámetro de la Tierra. ¿Sí? Acá hay dos historias, una que dicen que mandó unos mercaderes caminando para que midieran la distancia, y otra dice que dentro de los libros de la biblioteca, que es la que a mí me parece un poco más razonable, estaba esa distancia medida por alguien, hizo la cuenta y midió esa distancia en estadios. El tema es que no nos llega hasta nosotros cuál es la medida del estadio que utilizó, porque hay dos medidas posibles, pero en el peor de los casos, lo que cometió en el cálculo del diámetro de la Tierra fue un error del 6%. Y en el mejor de los casos, un error que está por debajo del 2%. Con lo cual, pensando en los métodos rudimentarios que tenía para medir ángulos y demás, y por supuesto en los métodos rudimentarios que tenía para medir distancias, nos parece como bastante razonable que el cálculo ese haya salido bien y haya digamos, supuesto que el diámetro de la Tierra era de unos 40.000 kilómetros, más o menos un 2%. ¿Ah? En Alejandría, había una isla enfrente de Alejandría. Alejandría era, bueno, ya lo dijimos antes, ¿no? Una ciudad donde el conocimiento se desplegaba de una manera formidable. Había una isla frente a Alejandría, que era un puerto importante, y la isla se llamaba Faro, ¿sí? En esa isla llamada Faro construyeron una especie de monolito de como unos 100 metros de altura, que durante el día reflejaba la luz del sol y durante la noche se encendían fogatas.
Por supuesto que de ahí viene el nombre de todos los faros que han sido la ayuda o una de las ayudas más importantes para la navegación que existen, ¿sí? Con lo cual, al bueno de Eratóstenes le debemos esto de entender a la Tierra como como una esfera, o aproximadamente como una esfera, y le debemos además este mapa, que data de esa época, y donde si ustedes lo miran con cuidado, van a ver arriba a la izquierda que está Europa, ¿sí? Que más allá de Europa estaba Bretaña. Estamos hablando de 270 años antes de la era común. O sea, los romanos todavía no habían salido a hacer barbaridades por ahí, ¿no? Vos disculpame, Roberto, pero estos son lo que inventaron todos. Sin ninguna duda, Claudio, sin ninguna duda. Fíjense, Los romanos se lo copiaron todo eso. no, los romanos hicieron otra cosa, pero, Sí. pero acá se desarrolló el conocimiento, ¿no? Exactamente. Fíjense el Mediterráneo, ¿sí? Cómo está, Italia, cómo se ve, Grecia, África, abajo y a la izquierda. África no fue circunnavegada por los europeos, sino hasta el 1500 y pico, que fue cuando los portugueses se dedicaron a tratar de conquistarla y los franceses atrás de ellos, ¿sí? Mientras hacían perfume y moda, se fueron y conquistaron todo lo que pudieron. Bueno, ahí estaba África, fíjense que se ve el Golfo Arábigo, el Golfo Pérsico, y en el confín del mundo, la India. Esto para mí es un legado enorme, ¿no? De esa época, de tratar de poner en un mapa, en una carta, en un gráfico, la forma de la Tierra, o la forma de la Tierra conocida. Y esto y el otro cálculo es lo que para mí hacen que sea un muchacho insoslayable a la hora de mencionarlo cuando uno empieza a hablar de cartografía. Bien, o sea que ahora que sabemos y que no vamos a perder el tiempo discutiendo con los terraplanistas que la Tierra es redonda, vamos a tratar de definir una especie de cuadrícula para ubicarnos, ¿sí? Bueno, ahí ven el polo norte y el polo sur, son los lugares donde el eje de la Tierra atraviesa la superficie terrestre, ¿no? Es los lugares a donde giran. Y el ecuador, ese cero que está ahí, Ecuador, es el lugar donde la Tierra tiene un ancho máximo, si lo voy midiendo de norte a sur. Eso se llama además un círculo máximo, porque todos los planos que cortan a la Tierra, que contienen el centro, dibujan círculos máximos, ¿sí? La latitud entonces es el ángulo que hay desde el ecuador y hacia los polos, de 0 a 90 grados y de 0 a 90 grados al norte y al sur, ¿sí? Y eso nos define una de las dos coordenadas que nosotros necesitamos para ubicarnos, ¿sí? Para definir la otra coordenada, digamos, también nos llega desde el fondo de la historia que muchas ciudades eran el paralelo de referencia, hasta que hace unos 200 y pico de años se pusieron de acuerdo en que el observatorio de Greenwich en Inglaterra iba a ser el cero de referencia, y desde ahí se mediría la otra coordenada, que es la longitud, que es el ángulo que va desde el meridiano de referencia hacia el este o hacia el oeste, y llegando de 0 a 180 grados por un lado y de 0 a 180 grados por el otro. Voy rápido con esto porque son cosas que todo el mundo vio en algún momento, pero si alguien quiere interrumpir para hacer algún comentario, preguntar o lo que fuere, por favor, siéntanse en libertad, ¿sí? La latitud entonces la medimos de 0 a 90 grados al norte y al sur. El ecuador es el 0. Y la longitud la medimos de 0 a 180 grados al este y de 0 a 180 grados al oeste. Y de acá viene el dicho, ojo que mucho oeste es el oeste, ¿sí? Bien. Esas dos, ¿cómo se llama? Esa cuadrícula nos define un lugar, ¿sí? La latitud y la longitud nos define un lugar. Sería maravilloso que estuvieran pintados en el piso, los meridianos y los paralelos,
porque entonces no necesitaríamos mucha cosa. Pero eso no sucede. Y esa sería la mala noticia. La buena noticia es que la Tierra, entre sus muchas propiedades, nos ofrece el magnetismo. El magnetismo es, digamos, son líneas de fuerza que se deben a los materiales del centro de la Tierra, que es hierro a alta temperatura, y esas líneas de fuerza del campo magnético se orientan bastante parecido con los meridianos. O sea, en cada lugar de la Tierra y en cada momento hay un meridiano magnético y hay un meridiano geográfico que tienen un ángulo y que ese ángulo se puede medir, y hace muchos años que todos los institutos de geografía lo hacen. Entonces, se denomina declinación magnética al ángulo que hay entre el norte geográfico y el norte magnético. ¿De dónde sale el norte geográfico? Yo me paro en un lugar y apunto al polo norte o apunto al polo sur. Cuando apunto al polo norte, lo que estoy mirando es el norte geográfico, ¿sí? Sería ese N geográfico en la figura de color naranja. La línea del campo magnético, que es con la que se va a orientar una brújula, o para nosotros como navegantes un compás, responde al norte magnético. Está un poquito torcida, ¿sí? Hay una diferencia ahí, es esa delta que está ahí, pero esa delta tiene la propiedad de que sabemos exactamente cuánto mide en cada lugar y en cada momento. Entonces, yo puedo usar tranquilamente un compás o una brújula para marcar el norte, y corrigiendo el error, tengo una idea de dónde está el meridiano. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, o sea que la mala noticia de que no estaba el enrejado alrededor de la Tierra, esa cuadrícula hecha, se compensa con esta buena, que es una propiedad que nos da la Tierra y que nos permite orientarnos respecto del norte usando el campo magnético. Hay otras maneras de orientarse, algunas las vamos a desarrollar, otras no tanto, pero esta es una que está a la mano y que están todas las embarcaciones tienen un compás que les va a estar marcando siempre el norte magnético, ¿sí? Ustedes van a hacer una cuentita, que ya lo vamos a ver cómo, y esa cuentita les va a decir, bueno, ¿para dónde está el norte geográfico? ¿Está? Bien. Ese era nuestro primer muchacho. El segundo, que el caballero que les quería presentar, es este que está acá, llamado en su origen Gerard Kremer y bautizado luego como Gerardus Mercator, ¿sí? Este hombre nació en el 1500 y poco, en lo que hoy es Bélgica, y se dedicó al estudio de la matemática y la geografía, y una de sus tareas principales era la de grabar globos terráqueos, porque por aquella época era muy difundido el tema de, fíjense que estamos en el 1510, el tipo lo habrá hecho esto en el 1530, ya se había descubierto América, por ahí no se sabía, pero ya se tenía una idea de esto, y se pasaba mucha información en los globos terráqueos. Él ideó una técnica que no era más que la letra, una letra más estilizada, como la letra que tenemos en las computadoras hoy, y entonces metía en una carta, metía mucha más cantidad de información que la que normalmente cabía. Su gran aporte para nosotros, y ya vamos a ver cuán importante es que él ideó digamos, entre sus hobbies, uno de los que tenía era que era un gran comedor de naranjas. Y se obsesionaba porque quería que cuando pelaba las naranjas, las cáscaras aplastadas contra la mesa quedaran planas, y no lo podían lograr nunca, ¿sí? Entonces empezó a pensar a ver de qué manera hacía para deformar esas cáscaras y para lograr que fueran planas. Y desarrolló lo que se llama la proyección Mercator,
que hoy tiene un nombre un poco más técnico y se llama proyección cilíndrica, ¿sí? Que lo que hace es convertir la Tierra en una superficie plana como lo es la que está a la derecha. El método es como si nosotros pasáramos un cilindro tangente al ecuador y como si proyectáramos desde el centro de la Tierra con una luz y sobre el cilindro fuéramos dibujando las formas de los continentes. En eso consiste básicamente una proyección Mercator, hoy una proyección cilíndrica, y que tiene características importantísimas. Primero, que es plana. Segundo, que los meridianos, que acá se ven como gajos de esas naranjas que comía Mercator, los meridianos son paralelos, ¿sí? Y son líneas rectas. Conserva las formas y los ángulos. Y lo que tiene de interesante, además, es que las líneas rectas son líneas de rumbo constante. O sea, si yo quiero ir de un punto A a un punto B y trazo una línea recta, me va a dar siempre un mismo ángulo respecto del meridiano, que yo podría sencillamente conservar con el compás, ese que vimos antes, y con eso yo me podría ir de un lugar a otro, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de la proyección de Mercator? Que a medida que nos alejamos de los polos, la deformación es muy grande. Entonces, en un mapa, en una proyección Mercator, ustedes van a ver que el tamaño de Groenlandia prácticamente es comparable al tamaño de África. Ahora ya vamos a ver una proyección de Mercator normal. Espérenme que se las muestro. Esta es una proyección de Mercator del mundo en situación real. Fíjense el tamaño desmedido de la Antártida, ¿sí? Y el tamaño de Groenlandia respecto de África, que es casi igual, cuando en verdad tiene solamente una 14ª parte. Esos círculos que están ahí indican áreas de igual superficie sobre la Tierra, ¿sí? Vean cómo en la medida que nos alejamos del ecuador a los polos, aumenta cada vez más, y en el polo es infinita ¿cómo se llama? La deformación. Por eso es que esta proyección no se utiliza para navegar por encima de los 60 grados, sino que se usan otro tipo de proyecciones. En esta, ojo, no sé cómo se llama, bueno, son los datos de un vuelo, que fue uno de los primeros vuelos que fue a buscar vacunas a Moscú, no sé si fue el año pasado o este año. Fíjense que la ruta que hace el avión no es una ruta recta, ¿sí? No es una ruta recta, sino que tiene como dos curvas. Una curva prácticamente hasta el ecuador, con una concavidad, y otra curva hasta la otra. Eso, a ver si mis amigos los pilotos no me desmienten, tiene que ver con que es la línea de menor distancia, lo que se llama ortodrómica, ¿sí? Yo sé que los vuelos están afectados porque van por cercanías de aeropuertos, pero en este caso, esto es una ortodrómica de acá a la China. O sea, si yo trazara una línea recta desde Ezeiza hasta SSBO, que creo que es el aeropuerto de Moscú, no iría por el camino de menor distancia. Claro. ¿Sí? Y eso es una consecuencia de la proyección de Mercator, que las líneas rectas, si bien son las líneas de rumbo constante, no nos garantizan, y no solo que no nos garantizan, sino que nos aseguran que no son las líneas de menor distancia. Las líneas de menor distancia tienen formas convexas hacia el ecuador, tanto en un hemisferio como en el otro. Hasta acá, ¿algún comentario? ¿Queja? ¿Agregado? ¿Perdón? Bueno. No, fascinante, Claudio, todo lo que contaste. Estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces, vamos un poquito más. Bueno, ahí está de vuelta el tema de la proyección Mercator. Y vamos a ver en este videíto una explicación gráfica de cómo haría para aplanar esos gajos de naranjas en los que divido la Tierra
para pasarlo de una proyección común, digamos, para pasarlo de la Tierra a la Mercator. Ven, ahí lo está separando en 6 gajos iguales, ¿sí? Los abre a todos los gajos, y ahora lo que va a hacer es los va a deformar. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros dijimos, los meridianos los tenemos que convertir en paralelos entre sí. Cada meridiano tiene que ser paralelo. Pero como yo genero un estiramiento en el sentido este-oeste, para que se conserven los ángulos y las formas, tengo que generar un estiramiento también en el sentido norte-sur. ¿Sí? Entonces vamos a ver si me deja mostrarlo acá. ¿Cómo lo hace? Ahí van a ver que empiezan a estirarse, a ponerse paralelos los meridianos, y una vez que se ponen paralelos, estira en el sentido norte-sur para lograr la menor deformación. ¿Sí? Ahí lo está estirando, y ahí es donde vemos la deformación que genera una proyección de Mercator. ¿Sí? Por ahí, si se meten en internet, van a escuchar alguna gansada como que esto es la supremacía del norte sobre el sur y todo ese tipo de cuestiones. Lo cierto es que esto es una consecuencia no deseada de una proyección que nos llega hasta hoy, y si quieren fijarse, van a ver que Google Maps, OpenStreetMap y Bing Maps, todos usan una proyección Mercator. Además, por supuesto, de las cartas que nosotros utilizamos para navegar. No sé cómo es el tema en aeronáutica, si usan este tipo de proyecciones o no, pero todo lo que es proyección de cartas marinas, Google Maps, OpenStreetMap, usan proyecciones Mercator para situar, las coordenadas. ¿Sí? Sí, lo mismo, el avión es exactamente igual. Es igual, bien, bueno, vamos todavía. Bien, entonces, lo que esto en grande, cuando nosotros vayamos a una carta, que la carta no es más que una representación de una porción de la Tierra, lo que vamos a ver es que la deformación se va haciendo progresiva en la medida en que nos vamos yendo hacia los polos. Y después ya vamos a ver después cómo nos impacta eso y cómo lo vamos a usar en nuestro favor. ¿Sí? Esperen que no encuentro acá. Bueno, muy bien. Eso es una proyección de Mercator del 1500 y poco. Fíjense todos los textos que tenían. Acá sobre la izquierda la forma de América del Norte, ya se veía América Central, América del Sur, bueno, estaba poco definida, pero se ve bastante bien todo lo que es África, se ve muy bien prácticamente todo, ¿sí? Bien. Muy bien. Hasta acá nos despedimos del amigo de Mercator. Y cuando vamos a las cartas modernas, vamos a ver distintos tipos de cartas. Las cartas son representaciones ¿cómo se llama? De la Tierra, normalmente porciones de mar. Hay cartas que son cartas generales, que son cartas con escalas chiquitas, que normalmente cubren grandes superficies y sirven para hacer planificación de navegaciones oceánicas. Y hay cartas de recalada, que son con escalas mucho más chicas, que nos permiten ver con mucho nivel de detalle las entradas a puertos y ese tipo de cuestiones. ¿Sí? En cada carta está llena de distintos tipos de símbolos, ¿sí? Y eso que ven ahí a la izquierda, que dice carta H5000, es un librito que publica el Servicio de Geografía Naval, que es quien publica las cartas, donde están detallados todos los tipos de símbolos que ustedes van a encontrar dentro de una carta náutica, ya sea de costas, de tierra, de elevaciones, de profundidades, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de pasar a nuestro tercer amigo, vamos a dejar de compartir y a mostrarles una carta. Bueno, en esa zona es donde estamos nosotros, ¿sí? Algo más quiero decirles. Fíjense,
la escala de las latitudes, ven que dice 25 minutos y luego dice 30 minutos abajo. Te hago una consulta. Sí. Donde dice ahí la entrada de San Antonio, eso es viejo, ¿no? Porque ahora eso no está. Ese pedazo de tierra ya no está. ¿O sí está? Ese pedazo de tierra, eso es hay un barrio privado ahí. Un barrio que tiene unas casas y qué sé yo. Sí, sí, eso está, eso está. Claro, pero ves que la esto? salida del canal costanero, ¿está? Sí, sí, la salida del canal costanero está, son las boyas por las que ustedes navegan. Ah, ok. Yo tenía entendido como que eso ya no estaba más y como que ese pedazo de tierra no estaba más y la entrada, digamos, era por ese lado de tierra. Como que el agua había empujado por ahí. No, sí, sí, bueno, el agua, de hecho, el agua empuja por ahí te voy a marcar, y se generó un canal natural que sale del San Antonio y que viene hacia Luján, que está aproximadamente por ahí, ¿sí? Aproximadamente por ahí, que es el Río de Mar, que es un canal que tiene todas unas balizas marcando el centro, que ustedes lo ven, creo que es antes de la boya del kilómetro 22 cuando se van a navegar. ¿Está? Sí. Bien, lo que quería que veamos ahora, aprovechando que tenemos la carta acá, ahora después vamos a mirar el tema de las longitudes también, es traer a la mesa la definición de milla. Ustedes saben que en la Tierra las distancias normalmente se miden en kilómetros, pero en el agua la distancia la medimos en millas, porque es una medida, la milla es una medida que tiene que ver con el diámetro de la Tierra. La definición de milla es, una milla es la distancia que ocupa un grado de un minuto de arco sobre la superficie de la Tierra. Voy de vuelta porque eso no se entendió nada. Si ustedes toman el ecuador y lo dividen por 360, ¿sí? Lo están dividiendo por 360 grados. Cada uno de esos grados tiene 60 minutos, ¿sí? Porque, bueno, el sistema sexagesimal viene de ahí, tiene esas particularidades. Cada uno de esos minutos es equivalente a una milla, ¿sí? O sea, La una equivalencia es 1.852, ¿no? Exactamente. La milla náutica, igual que la Es la que milla usamos. aeronáutica, que es la que usamos nosotros, Claro. ¿cómo se llama? Es equivalente a 1852 metros. Y Perfecto. el dato está bueno, pero es anecdótico porque como nosotros la velocidad después la vamos a medir en nudos, que nudo es millas por hora y todas las distancias se miden en millas, es solo para tener una referencia de qué equivalencia hay entre una milla y un metro, ¿verdad? Entonces, la distancia que hay desde acá, desde este que dice 25 minutos hasta ese que dice 30 minutos, son exactamente 5 millas, ¿sí? Porque la proyección Mercator, que ya vamos a volver sobre esto más adelante, hace que nosotros tengamos que medir las distancias sobre las escalas de latitudes y no sobre las escalas de las longitudes. O sea, cuando ustedes tengan que medir una distancia, van a buscar la distancia entre los dos puntos y se van a ir a la escala de las latitudes para medirlas. Vamos a hacer algo muy, muy rápido para ver esto. Esto no estaba preparado, está fuera de programa, ¿eh? Pero bueno, supónganse que quiero medir la distancia que hay entre dos puntos cualesquiera de la carta. ¿Sí? Tengo un punto acá y otro punto acá. ¿Está bien? ¿Se ven los dos puntos? Sí. La manera que tengo de medir la distancia es venirme a la escala de las latitudes y medirla. Y acá mido 1, 2, 4, 6. 1,6 millas. Esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. Esto lo vamos a practicar, lo vamos a ejercitar. Van a hacer un montón de ejercicios en ese sentido. Pero siempre acuérdense que cuando tienen que medir distancias, lo que hacen es toman la distancia
y la llevan, como hice yo recién, con un papel, o los que compraron un compás de punta seca, con el compás de punta seca se van a la escala de las latitudes y ahí lo miden. Vamos a... ¿Trazando líneas se puede hacer también o no? Es lo mismo. ¿Cómo? ¿Trazando líneas? Sí, claro, sí, se puede hacer. Ok. No, ¿cómo trazando líneas? ¿Cómo sería? Claro, por ejemplo, viste que marcaste los 2 puntos. Sí, Bueno. vuelvo a marcarlos. Trazás una línea recta, no entre los 2 puntos, sino hacia las longitudes. Y donde me marca, donde termina la línea recta. ¿Vos decís así? ¿Que las proyecte así? Claro, mira, o sea, ponele, marcame uno de los puntos. A ver si me explico bien. A ver, dale, este. Ok, y de ahí, justo mira, hay una línea recta ahí. Sí, ¿Se ve? Bueno, si yo lo mido así en línea recta, sí. entre un punto y el otro, ¿es lo mismo o no? No es lo mismo. Ok, No es lo mismo porque te estás perdiendo esta inclinación. Vos estarías midiendo esto. ok, no estoy midiendo el ángulo, está bien. Claro. Ok. La consecuencia de la proyección de Mercator es que la única escala de distancia que está bien es la de las latitudes. Entonces yo tengo que irme siempre a la escala de las latitudes para referenciar una medida, porque cualquier otra cosa que use no va a servir. Ok, perfecto. Vamos a mirar un poquito la escala de las longitudes. A ver si llegamos desde acá. No se alcanza. Ah, todavía tengo más. A ver. ¿Alcanzan a ver algo ahí? Sí, se ve. ¿Se alcanza a ver un 5800? Sí. Y después un 05, un 10. Bueno, esa es la escala de las longitudes que está en el pie de la carta. Que está en el pie, está en el medio y está en la parte de arriba igual, ¿no? Igual que la de las latitudes está en los dos costados. Fíjense que yo tengo ahí el meridiano de 58 grados 00 minutos. Y que si me voy hacia la izquierda, eso crece. ¿Sí? ¿Está bien eso? Y debe estar, ¿no? ¿Por qué crece? Porque hacia la izquierda en la carta es el oeste. Entonces, si yo estoy al oeste y me voy más al oeste, la longitud está creciendo. Sí. ¿Ok? ¿Es claro eso? O sea, tenemos una carta en la zona del Río de la Plata que crece hacia abajo y hacia la izquierda. Todo lo contrario que hubiéramos pensado para dónde crece una escala. Pero bueno, eso pasa en el hemisferio sur y en el hemisferio oeste. Si estuviéramos del otro lado, o sea, si estuviéramos del otro lado de Greenwich o del otro lado del Ecuador, las cosas serían distintas. Todo esto que estamos hablando rápidamente, lo van a practicar. Lo que yo debo decirles es que les va a hacer falta una carta para trabajar, porque vamos a hacer un montón de ejercicios sobre cartas, determinando posiciones, aprendiendo a usar las escalas, y cuando terminemos con las posiciones vamos a hacer ejercicios con el tema del rumbo. ¿Sí? Bien, ¿alguien quiere decir algo hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a dejar de compartir esto y vamos a volver a meterle un poco de plomo a esto para que... Muy bien. Ahí se ve se ve, ¿no? El libro de las longitudines. Sí. ¿Sí? Bueno, dos palabras cortitas acerca de esto, así no les tomo mucho más tiempo. Desde muy antiguo se sabía ubicar la latitud de un punto. Ya la gente se podía ubicar y lo hacía ya sea o bien por el tema del ángulo de la estrella polar o por la estrella o por el ángulo del sol al mediodía. Sabían cuando estaban al norte o al sur. En alguno de los gráficos, creo que en este de Eratóstenes, al que vuelvo, si se fijan, acá dice Tropic
o sea que ya sabían que había un trópico y ya sabía que el Ecuador estaba por allá abajo. Eso era conocido desde muy antes, inclusive hay, si ustedes se fijan en la serie Vikingos, en uno de los primeros capítulos, los tipos idean un método para navegar siempre hacia el este, ¿sí? Ellos estaban acostumbrados a chorear al oeste, y cuando no había más nada para el lado de Noruega, dijeron vamos para afuera, y llegaron a Inglaterra e hicieron la madre de todos los quilombos. Se aburrieron de matar y de robar y qué sé yo. Ahora son los más civilizados de la Tierra, pero bueno, no importa, es otro tema ese. Pero el cálculo de la latitud era una cosa como muy natural, saber en qué latitud uno estaba, sobre todo porque el sol nos ayuda mucho para eso. Ahora, este muchacho Alonso de Santa Cruz y su libro de las longitudines, ¿a qué nos viene a aportar? Bueno, este buen hombre trabajaba para Felipe II, el nieto de los reyes católicos, ¿sí? los que bajo cuyo reinado Colón descubrió América, y era un cartógrafo de la corte. En esa época las cartas eran unos secretos militares, y el problema de la longitud era un problema muy grave porque nunca podían saber, si bien ya sabían que existía, no podían saber cómo ubicarse. Ese libro tiene unos 10 métodos distintos, desde cosas completamente estrambólicas, como resolver la longitud de una ciudad respecto a otra, calculando el tiempo que pasa en el que se ve un eclipse de luna, hasta muchas otras cosas rarísimas. Y esto, y un poquito la vocación de la reina Isabel la Católica y algunas otras cosas, han hecho que por lo menos durante 200 años, hasta que llegaron los ingleses y sus relojes, los españoles hayan conquistado el mundo, hayan dominado gran parte del mundo, por lo menos del mundo conocido de este lado. El tema de la longitud se resuelve finalmente cuando se pueden empezar a hacer los primeros relojes de precisión y se puede calcular el tiempo. Porque la longitud no es más que el tiempo que tarda la Tierra, el tiempo que tarda la luz o el Sol en llegar de un punto a otro. Si tengo una referencia y sé cuánto tiempo tardó, puedo saber a qué hora estoy. Nosotros en el curso de patrón, el último año que tuvimos curso presencial, hicimos un cálculo de la longitud de Buenos Aires, usando la puesta y la salida del Sol, y la verdad que el cálculo nos dio bastante aproximado. Nos quedó la ciudad un poquito metida dentro del río, pero el cálculo es bastante aproximado. O sea que la longitud se termina de resolver cuando estos muchachos inventan el reloj, ¿sí? Y este fue un antecedente. Lo que está a la derecha es un libro de algunos de los seguidores de Alonso de Santa Cruz que pusieron en herramientas lo que él había desarrollado como método. Él fue un teórico que desarrolló un montón de métodos y los tipos construyeron algunas herramientas para poder hacer esos cálculos. Con latitud y con longitud nos podemos ubicar, ¿sí? Hoy, bueno, nada, hoy tenemos los GPS que tienen la precisión que el gobierno de los americanos nos quiere dar, que a ellos les alcanza para meter un cohete por una ventana, y que para nosotros es un poco menos, está en los 30 metros creo que está, pero ha variado durante el tiempo, ¿sí? El GPS nos brinda con mucha definición una latitud y una longitud. Bien. Bueno, una sola cosa más para terminar. Dijimos que hoy estamos en un equinoccio, el equinoccio de primavera. El sol sale por el este y se pone por el oeste, ¿sí? Y por eso hay tantas horas de luz como de sombra. Y como nos vamos a ir metiendo en el verano, el sol va a empezar a salir cada vez más hacia el sudeste,
¿sí? Termina saliendo unos 20 y pico de grados, corrido del este hacia el sur, y entonces tenemos muchas más horas de sol que de oscuridad, que sería el 21 de diciembre esa línea azul, y cuando vamos hacia el invierno, el sol sale desde el noreste y se pone por el noroeste, haciendo un recorrido más corto por el cielo. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, la próxima que vamos a tener, que es el martes de la semana que viene, porque el jueves van a ver el tema de mareas con Mónica, nos vamos a meter en cuáles son los métodos de situación que conocemos. Los primeros 1, 2, 3, 4, enfilaciones, marcaciones, distancias y sondajes, son los métodos propios de los timoneles. El método de estima, del que vamos a decir 2 palabras, es el método de los patrones, que sería la habilitación que les sigue a la de timonel, que les permite ya alejarse de la costa y no navegar a vista de costa. Y el método de astronomía de posición es el método de navegación de altura, que es el método que ven quienes hacen el curso de piloto de yate, que es el que nos permite ubicarnos utilizando el sol y las estrellas, ¿sí? Así que nosotros nos vamos a enfilar nos vamos a enfocar en los primeros 4, infilaciones, marcaciones, alturas y sondajes, y los vamos a desarrollar el martes que viene, y después los vamos a llevar a la práctica en las cartas.